No sé si tienen preguntas respecto al estrés. No, doctor, por los momentos no. Ok, muy bien. Bien, vamos a hablar de violencia. Bueno, tenemos salud mental. Lamentablemente, pues estas son algunas, no voy a detenerme mucho, pero son algunas noticias que constantemente nos proyectan los noticieros. Matan y queman a 3 jóvenes, ultiman profesora, hieren a su esposo, encapuchados encienden buses. Aquí tenemos justicia para Silvia, una colega que paz descanse, que fue asesinada en una Semana Santa hace como 2, 3 años, creo que es. Esta chica bonita que ustedes ven aquí era una residente de pediatría creo que en la ciudad de Monterrey, en un hospital. Estaba haciendo su residencia, su primer año de excelencia académica, pero lamentablemente le hicieron acoso laboral y le hicieron bullying. Entonces esto llevó pues aquí a tomar la fatídica decisión de quitarse la vida. Y ahí está la nota en la cual le pide perdón a sus padres. Entonces lamentablemente eso, y eso es una visión de hace unos años atrás. Y esta fue una escena que se dio el año pasado de un asaltante que entró a un rapidito, por así decirlo, en México, y que todos los demás lo golpearon y lo terminaron matando. Bien. ¿Qué es violencia? Solo voy a reducir el concepto de violencia de la Organización Mundial de la Salud. Es el uso deliberado de la fuerza física o del poder en el grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, como el intento suicida o las automutilaciones, hacia otra persona o incluso hacia la comunidad, lo que va a causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo o privaciones. La corrupción también se considera un tipo de violencia, una violencia invisible porque probablemente no está dirigida a una sola persona, sino a una población en general, a un país, a un estado, a un pueblo. Hoy por hoy, con la situación que vivimos en el mundo, la prevención de la violencia se convierte en un tema prioritario en salud pública. Sabemos que vivimos en un país en el cual impera la violencia, impera las desigualdades, la injusticia. Entonces todo esto lleva a mayores problemas sociales. Muy bien. Provoca ausentismo laboral y pérdida de la productividad del país. Recuerdo que a inicios de la pandemia, el año pasado, no sé si recuerdan ustedes, un chavo de San Pedro Sula que había perdido su empleo y que había emprendido vendiendo comida en una calle de San Pedro Sula. Y que lamentablemente a este muchacho lo mataron, pues lo asaltaron y lo mataron. Entonces, ahí vamos viendo cómo podríamos perder la vida. Lastimosamente en el país se ha presentado un fenómeno que se asocia a la desensibilización ante la violencia. ¿Qué pasa si vemos un hombre y una mujer peleando? Unos podríamos tratar de defenderlos, tratar de separarlos, pero los otros podemos verlo de largo, porque nos daría miedo o nos volvemos indiferentes a esos problemas. Entonces la desensibilización de la violencia es un fenómeno que se está dando en las sociedades y es favorecida por el narcotráfico, por el mayor número de armas de fuego que existe en la población, la desigualdad social, el desempleo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando aparece un chavo muerto en las calles? ¿Qué es lo que dice la gente habitualmente? Que andaba metido en algo malo. A saber en qué andaba ese chavo. Mirá, que andaba tatuajes. ¿Quiénes de ustedes tienen tatuajes? ¿Hay alguien de ustedes que tenga algún tatuaje? Bueno, pero los tatuajes no necesariamente tienen que ser sinónimo de ser marero, sinónimo de ser delincuente, narcotraficante. Puede ser una predilección o un deseo
de una persona y no necesariamente tiene que andar en malos pasos. Entonces muchas veces cuando aparece alguien muerto, pues cuando a una chica la abusan sexualmente, es que andaba la minifalda, andaba con una minifalda, o quién la manda a andar. Vaya, ¿se acuerdan de Keila, que en paz descanse, que falleció en una posta policial? La gente empezaba a decir, ay, pero ¿quién la mandaba a andar con ese amigo que no era amigo? ¿Y cómo, quién la manda a andar en la noche tomando? No era para andar. O sea, ¿cómo nos desensibilizamos ante la muerte de una mujer y le echamos incluso la culpa a ella por lo que había sucedido? Hay otras formas de violencia, está la violencia psicológica, la violencia física, la violencia obstétrica, que está muy relacionada con medicina, la violencia social, la violencia delincuencial, el bullying, el mobbing o acoso laboral. Esas son otras formas de violencia. La violencia por sí misma puede afectar la estabilidad psíquica, produciendo en los individuos nerviosismo, inseguridad, inestabilidad emocional y falta de salud mental en la población. La situación de violencia ha llevado a la población en general a vivir un sentimiento de inseguridad muy alto en las zonas de la ciudad. Sabemos por experiencia o por comentarios de colonias o sectores a los cuales no se nos recomienda ir a ciertas horas o andar en ciertos lugares o entrar a ciertas colonias. Otra de las situaciones que favorece o facilita la violencia son los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación social, radio, televisión, prensa, nos exponen a noticias en las cuales el morbo de la gente hace que llame más la atención. Por ejemplo, HCH. Bueno, yo no veo HCH, bien raro que yo vea televisión ahora, pero HCH, por ejemplo, 5 de la mañana están unos coros y que alabaré y alabaré y alabaré mi Dios, mi ciudad, no sé qué. ¿Y qué hay después de esos coros? ¿Qué es lo que presentan después de esos coros? ¿O qué es lo que presentaban antes? No sé ahora. Bueno, lo que presentaban después de esos coros y esas canciones y esas oraciones era la nota roja. ¿Cuántos muertos en el hospital escuela? ¿Cuántos muertos en las carreteras en San Pedro Sula, en Tegucigalpa? Y era una alarma. Entonces todo esto, lamentablemente, va a llevar a que la población viva en temor y que aumenten los problemas de salud mental en la población, como depresión, trastorno de estrés postraumático, cambios del estado de ánimo. Todo esto va a llevar a empeoramiento de la situación. Entonces tenemos HCH, Última Hora, de Canal 36, Televicentro, Cubo TV, entre otros medios de comunicación que han llevado a esto. Bien, ¿por qué se ha incrementado la violencia en el país? Porque lamentablemente hay un sistema de salud con pobre calidad de atención. Hay situaciones que podrían estar relacionadas con enfermedades mentales o con problemas de conducta que se podrían manejar, pero que lamentablemente no se ha hecho porque no le han dado énfasis o importancia a la salud mental. Un sistema de justicia incapaz de poder controlar y prevenir el delito. Entonces eso también va a generar problemas. Vivimos en una sociedad que lamentablemente no creemos en la justicia, no creemos en los jueces, no creemos en los fiscales, no creemos en los abogados, entonces no denunciamos. Una población con problemas económicos que está más de decirlo, y la existencia de conflictos políticos. Bien, ¿qué va a llevar? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel emocional que vamos a percibir a consecuencia de la violencia? El miedo de la población a no hablar, a no exponerse, a no salir, a no visitar ciertas colonias, ciertas zonas, de inseguridad,
Cada vez aparecemos más personas que vivimos en barrios seguros o en circuitos cerrados, que se tienen que reportar se tienen que reportar ante los guardias para poder entrar a la colonia, nombre, número de identidad, etcétera, etcétera, qué casa va, para poder sentirnos un poco más seguros. La ansiedad, la angustia que podemos vivir, si ya vemos que vamos en un taxi, vamos en un bus y se sube alguien así como medio extraño, medio raro. ¿Cuál es la primera impresión, chicos, cuando de repente ustedes van en un taxi, que van para sus casas o van para el hospital, y que de repente, ¿cuál es el primer pensamiento que se les viene en la mente cuando este taxista agarra a por una calle o una ruta no habitual? ¿Cuál es el pensamiento que se le viene? Un secuestro. Un secuestro, ya me asaltaron, me van a bolsear, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, así caminamos con inseguridad. Antes, cuando yo estaba cipote, hace como unos 20 años atrás, yo me subí en un bus y yo andaba buscando el que llevaba la mejor música, la música que a mí me gustaba, que se miraba bonito el bus, que se miraban bonitos los asientos. Ahí, o el taxi. Ahora, cuando me subo en un taxi, lo primero que me fijo yo, que sea un viejito, más viejo que yo, y que ande la Biblia. Quizás a mí no me garantiza nada, pero, bueno, sí, parece que la persona es cristiana, es una persona decente, es un adulto mayor, entonces no me va a saltar, pero ahí uno anda con miedo. Los cambios de conducta y de estilos de vida, como ya lo había mencionado antes. ¿Y qué es lo que nos ofrece el Estado para promocionar la seguridad? Capturas masivas y el encarcelamiento de jóvenes delincuentes para ofrecer una sensación inmediata de seguridad. Hay un video bien famoso de HCH que inician a grabar antes que los supuestos delincuentes se bajen de la paila de la, del carro de la policía. Entonces ahí vemos cómo lamentablemente juegan con nuestra inocencia, con nuestra nobleza y creemos que lo están haciendo bien. Y todo es una mentira. Por miedo a ser víctimas de la violencia y de la delincuencia, nosotros abandonamos y evitamos ir a ciertas zonas, pagamos vigilancia privada para sentirnos un poco más seguros, le ponemos cámara en las casas, le ponemos serpentina a las casas, ponemos altos muros o ponemos altos ladrillos y más ladrillos para sentirnos más seguros. Y pareciera que los buenos estamos encarcelados y los malos andan libres. También evitamos frecuentar lugares identificados como peligrosos, ya sean calles o ciudades, para sentir protegidos. Bien. Todos los que han sido víctimas directas o víctimas indirectas de la violencia, de la delincuencia, de la inseguridad, tienen mayor riesgo de sufrir ansiedad, de sufrir depresión o incluso trastorno de estrés postraumático. Hace unos meses atrás me visitó una paciente que lamentablemente fue secuestrada hace 2 años, estuvo 6 días secuestrada, pagaron recompensa, la liberaron, pero ella durante todo este tiempo siguió con su trastorno de ansiedad, con mucha angustia, con mucha desesperación. Comportamientos alterados o antisociales, tanto en las víctimas como en los victimarios: abuso de alcohol, comportamiento suicida, embarazos no deseados, principalmente cuando somos productos de hogares con violencia intrafamiliar, que a veces las chicas salen a los 15, 14, 17 años de sus casas, se van con el muchacho que les hable bonito, con el hombre que les hable bonito, se embarazan, se van y lamentablemente no les va bien, porque quizás es el mismo infierno pero con diferente diablo. O quedan embarazadas y engañadas. Disfunciones sexuales también podrían presentarse, enfermedades de transmisión sexual y conflictos familiares. Discapacidades permanentes, como cuáles, como las lesiones medulares, cerebrales o mutilaciones que podrían tener la víctima de los delincuentes.
¿Qué trastornos mentales consideran ustedes que podrían estar más relacionados con violencia? ¿Qué se les ocurre, chicos? La depresión, ansiedad. ¿La depresión? ¿Con qué tipo de violencia se podría relacionar la depresión? Violencia con uno mismo, autoviolencia. Ok, muy bien. Podría ser intento suicida o suicidio. Ok, muy bien, excelente. ¿Qué otros trastornos mentales podrían estar relacionados con violencia? ¿Qué se les ocurre? Ansiedad, doctor. ¿Perdón? Ansiedad. Ansiedad. Por ejemplo, dame un ejemplo, a ver. ¿Cómo un ansioso puede llegar a la violencia? No sé, creo que si las personas, no sé, pueden ser expuestas, por ejemplo, a los asaltos, a los robos constantemente, pueden generar, no sé, como la idea de que conseguir un arma, por ejemplo, y alguien que, no sé, en algún momento pueda, no sé, quererlo asaltar tal vez, y Y ellos ahí puedan se defienden. responder. Ok, podría ser también. Podría ser. No es tan frecuente que un ansioso agarre una pistola y mate a alguien, no es tan frecuente. Pero podría ser que el agresor como la víctima podían presentar, por ejemplo, trastornos de personalidad severos. ¿Qué trastornos de personalidad severos o graves podrían estar más relacionados con violencia? El trastorno disocial o antisocial de la personalidad. Esos matan, ¿verdad? El trastorno límite de la personalidad, se puede matar y matar a alguien. El trastorno inestable de tipo impulsivo de la personalidad, el paranoide también podría llegar a matar a alguien dentro de los trastornos de personalidad severos. Que podrían ser víctimas con trastornos de personalidad. El paciente dependiente podría ser víctima de abuso, de maltrato por parte de su pareja o por alguien que considere que es más fuerte que él. El paciente con trastorno histriónico podría ser seducido, poder caer en ese tipo de situaciones como víctimas. Cuadros cerebrales orgánicos como el retraso mental o la discapacidad intelectual. El paciente con psicosis podría agredir a alguien sin darse cuenta. Por ejemplo, hoy mencionaba en la clase de psicopatología que el paciente, por ejemplo, el paciente está psicótico y piensa que la mamá la quiere envenenar o quiere hacerle daño y que agarre un machete y que la mate. Porque en ese momento él estaba pensando que la mamá le quería hacer daño y era ella o yo. Consumo de alcohol y de drogas. ¿Cuántas personas cuando beben no se tornan agresivos, no se tornan violentos? ¿Cuántos bajo el efecto de la marihuana o de la cocaína no han agredido a alguien o terminan peleando? Porque esto probablemente provoque desinhibición. Y ahí vemos, la ansiedad no la veo como una causa frecuente que provoque violencia. No lo veo tan así. Pero así el ejemplo. La esquizofrenia también, gracias Glendis, la esquizofrenia podría provocar, si en casos de agitación psicomotriz podrían provocar, Glendis, muy bien, agresiones. Doctor, ¿y el Mándeme. trastorno bipolar? El trastorno bipolar en la manía también puede provocar agresividad, puede provocar violencia, tiene mucha razón, ese no lo había incluido ahí, pero también como trastorno mental, muy bien. ¿Y la depresión con intento de suicidio? Sí. El trastorno de estrés postraumático también, ahí sí, tienes razón, el trastorno de estrés postraumático, y esto se da más que todo en los sobrevivientes, no, en los veteranos de guerra. ¿Cuántas noticias no hemos escuchado de personas que vinieron de la guerra de Vietnam, que vinieron del Golfo, que vinieron de la línea de Gaza, y de repente ahí, llegaron a Estados Unidos, se les condecoró, ya no trabajan, tienen su pensión, su reconocimiento y de repente, entre comillas, de la nada, agarran un rifle, agarran una pistola y van a ametrallar a un cine o a la novia porque lamentablemente quedan afectados. Muy bien, ahí sí el ejemplo de la ansiedad sí tiene, en un trastorno de estrés postraumático se puede dar. Factores psicológicos de la violencia.
La violencia está íntimamente relacionada con el modo en que se construyen los esquemas mentales sobre el mundo, sobre la vida y las relaciones durante la infancia. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Solo una intervención porque vamos a terminar. Sobre, por ejemplo, los castigos físicos. Yo pienso, bueno, yo soy en contra del castigo físico. Ok, ¿por qué? Yo porque los he pasado, porque me han castigado físicamente, siento que genera un trauma. Correcto. A ver, ¿quién más? Bueno, en lo personal, ya si es durante la infancia per se, eh, creo antes de ser mamá yo siempre decía que no, ¿verdad? Que estaba en contra porque sin ofender aquí la opinión de nadie, porque es, o sea, más el daño que se le hacía al niño, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, Ahora que soy mamá, eh, los niños no es porque ellos lo quieran, sino porque ellos están en ese modo de crecimiento, de desarrollo, de comprensión, y ellos por sí solos, porque recuerdo que esto lo dijeron en psicología, no lo olvido, por sí solos ellos son malos, son egoístas, son peleones, si uno los deja hacer como ellos son, entonces así van creciendo. Entonces es donde viene el castigo, ¿verdad? La cosa está que si ese castigo sale con enojo, o sea, si uno les pega con enojo, no sé, como me dice mi esposo, no les pegues con ira, me dice él. Entonces, ahí sí, porque estamos de pasar a hacer un fajazo, de que digamos, le hay que pegarles un fajazo en las nalgas. Vengo yo y le pego 4 o 5, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces ya no fue castigo ni represión, fue violencia física hacia ese niño que no tiene ningún medio de defensa, ¿verdad? Entonces, siempre no sean con enojo, con furia o con ira, y que sean también, no es que lo vamos a poner debajo de un sol, sino que sean de acuerdo a su edad y de acuerdo al castigo que amerite, porque también he visto madres que yo les quisiera pegar a ellas, porque vienen y tal vez la niña hizo algo malo, las jalan de las orejas, las jalan del pelo, les pegan en la cabeza o les pegan con el puño, porque he visto padres que hacen eso, o les pegan en la boca que les revientan los labios. Entonces eso ya es violencia, no es reprensión ni castigo, en mi opinión. correcto, muy bien. Entonces, realmente el castigo físico o la violencia física va a generar más violencia. Entonces, no podemos tratar de que mi hijo no sea violento. Vaya, se los pongo, el bullying. ¿Por qué ocurre el bullying en la escuela? Porque lamentablemente hay dos personajes, la víctima y el que hace bullying. La víctima de bullying en la escuela es porque probablemente es víctima de maltrato en la casa y él solamente lleva de la casa a la escuela el rol que le han enseñado en la casa. El bully, el que bulea, el que maltrata, el agresor, puede ser que sea víctima de maltrato o de agresión dentro de su hogar y que se venga a desquitar eso que no puede defenderse en la casa con los niños más pequeños. Entonces aquí vemos que si nosotros desde la casa fortalecemos eso, que la letra con sangre entra, o péguele, o le voy a pegar, o me la vengo a desquitar, que tuve un día bien pesado, me peleé con el jefe, me mantuve enojado con mi esposa, con mi esposo, con mi novio, y vengo a pegarle a mis hijos, me estoy desquitando con ellos. Entonces, muy bien, yo realmente trataría, en la medida de lo posible, de no pegarles, ¿verdad? Pero si llega a suceder que sean castigos no violentos, yo recuerdo, yo le puedo decir, mi viejito murió cuando yo tenía 17, 18 años, por ahí. Sí, 18 años. Y yo solo recuerdo que mi viejito me pegó una tan sola vez con una fajita
donde él ponía sus llaves y las andaba ahí en el pantalón, el manojo de llaves. ¿Y por qué me pegó mi viejito? Por mentiroso. Yo tenía como 4 años, tenía 3 o 4 años. Me pegó por mentiroso y me dijo, a su papá y a su mamá no le puede mentir y no le debe mentir. Y una mentira, entre comillas, noble, pues, pero él se enojó por la mentira, aún sabiendo que él ya sabía la verdad, pero yo me negué a decirle la verdad y me negué y le mentí. Entonces, y me pegó un fajazo, ahí, un fajazo en la pierna. La única vez que yo recuerdo que mi viejo me pegó. Pero yo lo que tengo de recuerdo de mi viejo es alguien divertido, alguien llevadero, alguien que hacía bromas, alguien que fue muy buen padre, que ahora lo veo en mi hermano, que tiene una hija de 5 meses, y yo veo cómo es mi hermano con su hija y digo, tuvimos un buen papá, porque ese es el ejemplo, el esquema mental. Entonces, el niño que ha sufrido experiencias de maltrato en su hogar tiene dos opciones: o se convierte en agresor y va a golpear a la novia, al novio, va a golpear a la esposa, va a golpear a los compañeros a la escuela, va a amenazar a los profesores, o se convierte en víctima, y es víctima de todo el mundo, no importa quién sea. Y ahí dice, es que yo soy torcida en el amor, porque todos me salen bolos, porque todos me salen infieles. No, porque es el esquema mental que ella aprendió en la casa. Es como vio que funcionan las relaciones de pareja, porque la mamá siempre le perdonó infidelidades y maltratos al papá. Entonces ella piensa, o él piensa, que así deben de ser los hombres o las mujeres que son parejas. Este es bien importante y lo tengo en negrita. Existe una correlación entre el maltrato infantil, un bajo coeficiente intelectual y comportamientos violentos. Entre más, mejor dicho, entre menos inteligente soy, más propenso voy a hacer comportamientos violentos y también más voy a maltratar a mis hijos. Entre más inteligente soy, voy a tener menos comportamiento violento y voy a maltratar menos. Entonces hay que tener un buen análisis de esto. Muy bien. Factores sociales de la violencia: el trato de los padres a los hijos, que ya lo habíamos hablado. La experiencia de maltrato y la naturalización de la violencia en el hogar y el respeto a las normas hace que se distorsione eso de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Para mí, que me crié viendo cómo mi papá le gritaba a mi mamá, cómo mi mamá le perdonaba a mi papá, cómo mi papá le pasaba a las mujeres por enfrente a mi mamá y mi mamá solo agachaba la cabeza, me hace pensar a mí que eso es lo correcto. Y cuando una mujer defiende sus derechos, cuando una mujer denuncia, cuando una mujer no le acepta una infidelidad, está incorrecto, porque es el esquema mental que yo aprendí en mi hogar. Entonces no podemos naturalizar o normalizar la violencia ni el maltrato desde el hogar. Bien, el otro aspecto: cuando el sistema legal de un país es incapaz de castigar o controlar el delito, como bien mencionaron por ahí es el mismo pueblo el que utiliza los medios agresivos como métodos para restablecer la justicia. Y ahí vemos que en pueblos, aquí el que en los pueblos, el que anda con mucho problema, dando mucho de molestia, o lo sacan o lo matan. Por ejemplo, ¿por qué creen que no lleva? Bueno, obviamente, ¿verdad? Porque vivimos en un país corrupto, pero ¿por qué no metieron a Madero Zelaya a la cárcel? ¿O por qué no metieron a este chavo, ¿cómo se llama el chavo? Marco Bográn, a la cárcel. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que hubiera durado Marco Bográn en la cárcel? Nada. O sea, ahorita entró, media hora ya lo mataron. Porque hay mucha gente que está indignada, hay mucha gente que estamos enojados. ¿Dónde está el dinero? O sea, esto lo hemos preguntado, está en las Islas Caimán, está en Panamá, está en cualquier otro país menos en Honduras. Bien, ya por último, faltan 2 minutos, Gisela, ya por último, ¿cuál es la prevención de la violencia? A nivel educativo, tenemos que implementar programas de prevención en la escuela.
Desde el hogar también es bien importante descartar el castigo físico como medio para solucionar problemas y debemos de buscar solucionar los problemas de una forma mucho más razonada y asertiva. Partiéndole de la parte familiar al educativo, implementar programas de prevención en la escuela, no ver la violencia ante los pares o el bullying como algo normal. Ah, es que a mí me bullearon, entonces que sigan bulleando al chiquito, al chico que parece que es afeminado, o al negrito, o al colocho, o al que tiene una discapacidad, o al que tiene lentes, o catojos, todo eso. Trabajar en habilidades sociales con los niños, aprender a manejar el estrés a través de la meditación, a través del yoga, a través del deporte, a través de las artes, solucionar los problemas, trabajar las habilidades sociales y la reevaluación cognitiva. A nivel de medios es importante enseñar las habilidades necesarias para la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad, y ayudar con medidas políticas, legales y financieras a nivel económico y reducir la pobreza y la marginalidad dentro del Estado, dentro del país. Estas son las medidas de prevención de la violencia a nivel macro y a nivel micro. Lamentablemente en Honduras no estamos listos para esta conversación. Vivimos en un país violento, en un país lleno de injusticia, de desigualdades, donde habemos muchos pobres, verdaderamente pobres, y hay unos que son asquerosamente ricos. Chicos, estos son los temas de esta rotación. Les agradezco que se hayan conectado durante todos estos días. Queda pendiente todavía ya, por favor les quiero pedir que compartan los videos, los 2 videos que subí yo a la página de Salud Mental para Honduras. Compártanlos con sus amigos, con sus conocidos, para que lo vean. Entre más gente lo vea, es mejor para ustedes cumplir, no solamente es con hacer el video, sino que hacer que este video se reproduzca las mayores veces posibles para que puedan llegar a más personas y educar a la población. Falta todavía la revisión bibliográfica, entonces las próximas fechas van a tener tiempo para poderlas entregar y más o menos ahí por el 15 de mayo vamos a tener la oportunidad de leer esas revisiones y entregarlas a sus respectivos docentes. Así que chicos, les agradezco mucho por estos días que hemos compartido, que seguimos en comunicación. Cualquier cosa, ahí está el chat para comunicarnos, para informarnos y espero que estén bien. Yacer, me alegro mucho que estés mejor, de verdad que sí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Dele, pues cuídense chicos. Igual. Nos vemos, un placer. Gracias, doctora. Doctor, muchas gracias. Para servirles.